Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Edwin Josué Preciado Cebada, estudio en la Universidad CUT de Tijuana, plantel San Quintín. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho y la licenciada Hildelisa Ley Borduño nos imparte la materia de Derecho Romano. Y hoy les voy a platicar sobre el edicto de Salvio Juliano. Ok, sin más preámbulos, nos vamos a pasar al contexto histórico del edicto de Salvio Juliano. Durante la República Romana, el derecho civil estaba basado principalmente en la ley de las 12 tablas y la interpretación de los juristas. Sin embargo, estas normas eran rígidas y no siempre respondían a las necesidades cambiantes de la sociedad. Para solucionar esto, surgió el derecho pretoriano, desarrollado por los pretores, magistrados encargados de la administración de justicia. Cada pretor publicaba al inicio de su mandato un edicto, en el que anunciaba los principios jurídicos que aplicaría durante su año en el cargo. ¿Ok? En otras palabras, el edicto perpetuo de Salvio Juliano representa lo que podríamos llamar la codificación del derecho pretoriano. La función específica del pretor consistía en administrar justicia, a cuyo efecto el hacerse cargo de sus funciones publicaba el edicto, expresión que procede de edecire, que quiere decir en voz alta para que el público oyese. El edicto era una especie de programa que contenía las reglas anunciadas por el pretor y de acuerdo con las cuales administraría justicia en cada caso concreto. Si bien en muchos casos el pretor organizaba las acciones de acuerdo con los prescriptos por el ius civilis, en otras estas eran creaciones suyas, llamándose entonces pretorianas, porque tutelaban relaciones complementadas por primera vez por el pretor. ¿Ok? También con el tiempo, los edictos pretorianos se convirtieron en una fuente clave del derecho romano, pero su constante modificación generaba cierta inestabilidad jurídica. Para resolver este problema, el emperador Adriano encargó a Salvio Juliano, uno de los prestigiosos juristas de su época, la tarea de compilar y sistematizar el edicto pretoriano, creando así el edicto perpetuo, que se conoce hoy en día. Ok, ¿quién fue Salvio Juliano? Salvio Juliano fue un destacado jurista romano, nacido probablemente en Adrumentum. Se desempeñó como cuestor en sus tiempos del emperador Adriano. Fue también pretor y cónsul en el gobierno de Antonio Pío. Maestro de Derecho y autor de varias obras jurídicas influyentes, Juliano fue un experto en la organización del derecho pretoriano y tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho clásico romano. Contenido del edicto perpetuo. En el edicto perpetuo redactado por Salvio Juliano sistematizaba las disposiciones pretorianas en un documento fijo y oficial y se componía de diversas normas procesales y sustantivas organizadas en secciones como acciones y procedimientos jurídicos, que incluía las distintas acciones que los ciudadanos podían presentar en un juicio, tales como acciones civiles basadas en el ius civilis y las acciones pretorianas creadas por el pretor para complementar el derecho civil. También estaba los interdictos. Los interdictos eran órdenes pretorianas para proteger derechos de posesión o restaurar situaciones jurídicas, como el indirecto, que protegía la posesión de bienes inmuebles, y interdicto, que que permitía más bien recuperar una propiedad ocupada con violencia. También estaban las excepciones y defensas. El edicto regulaba las excepciones jurídicas que permitían al demandado defenderse en una acción injusta. Restituciones por equidad. El pretor puede anular o modificar actos jurídicos que causaran perjuicios injustos, como contratos realizados bajo engaño o acciones. También estaba la importancia del edicto de Salvio Juliano, que fue como la codificación del edicto pretoriano, que tuvo varias consecuencias importantes, tales como la fijación del derecho pretoriano antes del edicto perpetuo. Cada pretor podía modificar el edicto según su criterio. Con la reforma de Salvio Juliano, el contenido del edicto quedó fijo
y estandarizado, evitando cambios anuales. También estaba la mayor estabilidad y seguridad jurídica. Al quedar el edicto codificado, se logró un sistema legal más predecible, lo que facilitó la resolución de conflictos y la administración de justicia. Base de derechos clásicos romanos en el edicto perpetuo. Se convirtió en una de las fuentes principales del derecho romano clásico, influyendo en las decisiones de los juristas posteriores. También la influencia de la codificación de Justiniano siglos después, el Código de Justiniano se basó en gran medida en las disposiciones del edicto perpetuo. El legado del edicto perpetuo fue en el Imperio Romano cuando cayó en el siglo V. El derecho romano siguió influyendo en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Además, los juristas estudiaron la recopilación de Justiniano, y muchas instituciones jurídicas modernas, como el derecho civil europeo, tienen raíces en el edicto de Salvio Juliano. En resumen, el edicto de Salvio Juliano fue una reforma fundamental que consolidó el derecho pretoriano, brindando estabilidad y coherencia al sistema legal romano. Su impacto perduró a lo largo de la historia, influyendo en el desarrollo del derecho occidental hasta la actualidad. Muy bien, por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención, espero que puedan entender y con su permiso los dejo.